Pues, hola, bienvenidos a Derechido, su podcast de derecho preferido. Confianza. Pues vamos a presentarnos, bueno, chicas. Bueno, mi nombre es Carla, soy Carla Romero. Yo soy Gaby, tengo 28 años. Estoy estudiando Derecho junto con mis compañeros. A mí me gustaría en algún punto dedicarme al derecho civil. Algo que había comentado anteriormente con una profesora es que, bueno, entre la plática se dio que ella, de las ramas del derecho que ha visto, ha sido la penal y la civil, y ella comentaba que pues esta parte de que no había visto casos tan relevantes o tan fuertes como en la rama civil, ni siquiera pues en una de penal, porque pues en una de penal se sabe que se ven como los homicidios, las penas y todo ese tipo de cosas, pero que realmente a ella lo que le había movido más en el tema del derecho había sido la cuestión civil, porque veía muchos asuntos con familiares, menores en decadencia, situaciones que realmente como sociedad se deben de mejorar, y más en un lugar como México, en el que pues no está tan regulado, hay muchos temas de maltrato, muchos temas de injusticias, y como que a mí es lo que más me llama por el momento. Bueno, yo me llamo Carla Romero, me presenté bien, tengo 21 años, mi signo es Leo, yo también estoy estudiando Derecho como mis compañeros, yo me quiero dedicar al derecho penal, y bueno, pues me quiero dedicar a esto porque pues, mis papás son policías, son judiciales, pues me explican un poco más de todo esto de cómo es lo penal. Me gusta más cómo ver los homicidios. De hecho, me gustaría hacer doble licenciatura, ya sea como policía forense, o igual me gustaría volverme PDI. Obviamente ya un poco más profesional, un poco más avanzada. Y pues a mí me ha gustado como que ver como lo justo, como que todo sea justicia. Y pues ya. Vale. Bueno, yo me presento, yo me llamo Ángel, yo tengo 27 años y pues igual estudio Derecho igual que mis compañeros. Pues a mí como que no me atrae normalmente lo de la rama, ¿no? Como penal, civil y todo eso. Yo creo que me gustaría enfocarme más algo como, pues más literario, como derechos de autor y todo eso. Y pues sí, básicamente pues es lo que me gustaría hacer a mí. Ok. Ok, y bueno, mi nombre es Rodolfo Ruiz y pues bueno, yo igual ando estudiando Derecho aquí con mis compañeros en la misma universidad. En el mismo salón. En el mismo salón, Claro. en el mismo horario. Misma banca. Ah, él se sienta en mi banca de al lado. Sí, en la banca de al lado nos sentamos. Y pues estuve estudiando un año en Unitec, pero me salí porque la colegiatura ya era impagable. Sí, se dice mucho de eso. Ah, sí, no se vayan. No es patrocinado. Si no vayan a Unitec. Si no tienen mucho dinero, no vayan a Unitec. Tampoco la nuestra, pero. Bueno, Tres Culturas es más barato, pero bueno, estudien, que nadie les quite las ganas de estudiar. Si quieren derecho, la UNAM es una muy buena escuela. Al final de cuentas bien dicen que no es la escuela, es Es el estudiante, sí. Estudian un poco más y ya se van a la UNAM, no sé. Sí, un medio año que estudien y aprueban el examen, ¿verdad? Ándale. Haciendo un podcast. Si no se quedan, vuelvan a hacer, o sea. 3 veces si quieres. El intento. Es mejor que perder años en escuelas de pagas. La verdad, sí. Aparte que nunca es mal momento para estudiar. Sí, Sí, no. claro, retomar, o sea, todo Claro. eso. Sí, no, nunca es muy tarde. Y básicamente, pues, estoy estudiando esto porque igual varios familiares igual se dedican a esto, ¿no? O sea, y es de raíz, ¿no? Y es algo de familia. Pues, bueno, yo me llamo Judá, tengo 18, bueno, actualmente tengo 18 años, ¿no? Yo estudié Derecho porque me gusta esa idea de ayudar a la gente, más que nada. Me llamó la atención cómo poder ayudar a la gente por ese medio legal, que es algo que le falta mucho a México. Pero vamos a hablar un poco de Derechido. Pero Bueno, antes cuéntanos, como yo estás muy joven. estoy muy joven. Sí, Sí, diciendo que estoy muy joven. Claro. Pues es que mi prepa la hice en 2 años, igual la de paga, entonces me ahorro un año y aquí me voy a ahorrar otro, entonces sí dicen que voy a ser muy... Sí, va a ser muy chico. 20 años. 20 años, órale, Sí. wow. Toda una promesa. Eres la promesa de México. Soy la promesa. Y tengo que decir que, o sea, vamos a la universidad de paga y sé que a veces están muy mal clasificadas, pero nuestro compañero Judá la verdad es que es muy inteligente y ahorita durante el podcast lo verán, de que él sin necesidad de leer Gracias. verán que es muy estudioso. Y pues les vamos a hablar en general del derecho, de cómo fue de que se nos dieron nuestros derechos humanos, cómo fue de que las leyes se fueron forjando, si se podría decir así. Claro, desde... ¿Cómo fue de que
fue cambiando todo esto, pues porque si nos vamos de dónde vamos a empezar, que es desde antes hasta ahorita, pues sí cambiamos mucho y sí. Sí. Han habido mejoras. Sí, claro. Sí, Claro. aún estamos muy... Bueno, por lo menos México está muy pasos de bebé. Es Pero- chistoso porque muchos creemos que ya como que tenemos las leyes ya de años, pero no, hace 500 años apenas en México pues, había, la mujer no votó hace cuántos años, no Sí. tiene ni 70, Sí, sí, de hecho, tiene ni por 100 prim- años que la mujer sí, votó en no, México. por primera vez aquí en México fue en el 55, 50, no tiene ni 55. 100 años. ¿no? Y de hecho un Claro. dato curioso Solo es de algunas- el solo partido que algunas nos dio mujeres. el voto fue el PAN. El PAN, cuando el PAN era el PAN. Como era el PAN, ajá, exacto. O sea, Claro. se podrá decir que tenemos como partidos políticos corruptos, pero sí, el PAN nos dio el derecho a votar Sí, a era nosotras cuando las los mujeres. partidos eran aún- Otro dato interesante que tenemos a la primera presidenta mujer de México. Ah, sí, sí. claro. sí, sí, sí. Que por cierto, mala elección. Pero bueno, primera presidenta mujer. Sí, no, ha hecho cosas buenas, ha A hecho mí no cosas se me buenas. hace. Bueno, no hay que desviarnos en polémicas, mejor hay que ¿Qué es Derechido? Pues es un podcast para hablar sobre derecho, obviamente, el nombre lo Claro. dice, pero de una manera chida, ¿no? Sí, queremos que sea algo más, pues más Más ameno, más sí, ameno, más sabemos dinámico que- y no nada más estar como que No como un documental. Exacto, sí, claro. sí, Discovery más Channel. que nada porque pues sabemos que el derecho puede ser pesado porque Es es, pesado, es sí. mucho leer, mucha lectura, artículo y todo esto, y pues queremos que sea como que un poquito más ameno y pues discutir varios temas así sobre pues de cómo ha ido cambiando esto del derecho, sus inicios y pues todo, Claro, cómo ha ido también evolucionando poco a poco. personalmente creo que a fin de cuentas estudiamos derecho o no, cada persona debe conocer sus derechos, ¿no? Al final y al Claro. cabo vemos cómo luego los policías de tránsito te vienen y te dicen, no, ¿sabes qué? Te tengo que llevar al torito. ¿Por qué? Pues no, porque yo digo. Entonces es bueno saberlo porque ya sabemos cómo defendernos de alguna forma. Sí, claro, aunque Es no importante. sean estudiantes de derecho o no se dediquen a esto, es bueno Sí, que siempre es sepan bueno, cada es quien bueno sus saber, derechos. nunca está de más saber Sí, un poquito. Y sobre todo para que se puedan defender. Claro. Porque más- hasta ahorita aquí, por ejemplo, en México existe mucha corrupción. Sí, más en un México mucho de actual que todo. está Ujú. muy corroído por la corrupción. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestro derecho, no? Quédense Sí. a escuchar nuestro podcast para que vean un poco Sepan un más. poquito más. Pues sí, Ajá. como, ahora es que todo lo que vemos actual, pues tiene su porqué, ¿no? Y sus Claro, orígenes todo y tiene como un que porqué. pues, poco a poco es donde vamos a ir escalando, pues viendo en estos temas. Como sabemos, pues el derecho tiene tres bases fundamentales, que es la ley, la jurisprudencia y la costumbre, ¿no? Claro. La costumbre se resume, ¿qué es la costumbre, no? La costumbre, yo Sí. qué sé, yo tengo la costumbre de que todos los días me despierto y tiendo mi cama. Sí, claro, son esas como tradiciones que se llevan a Tradiciones cabo. que se repiten. Se repiten y se van transmitiendo de generación en generación y pues que generación. se pueden modificar un poco, pero al final de cuentas pues siempre va a ser una tradición, ¿no? Claro, O sea, siempre, así empezaban poco a poco las leyes, ¿sabes qué? No robes, no tomo las cosas a mi amigo, el otro decía, no, pues tú no tomes las de él, tú no tomes las de él, y así se fue pasando a lo Sí, largo claro. del tiempo hasta que se creó una ley de, ¿sabes qué? No tomes las no, cosas de ajenas. robar, claro. La ley, ¿qué es la ley? Es lo que ya se inscribió, o sea, ahora que ya pasó la costumbre, es la ley. ¿Qué ley? Pues no robar. Y la jurisprudencia, que pues es la interpretación de la ley, ¿no? Sí, claro. Algunos estudiosos, ¿no? Por así Sí, decirlo. claro, la ley es como que lo que nos ayuda a ser como justos, ¿no? Justo, sí, nos ayuda a vivir más en armonía. Exacto. Ajá. Sí, claro. Vamos a iniciar con el primer capítulo, bueno, este es el primer episodio de 5. Y vamos a tocar el tema sobre la historia del derecho, que más que nada enfocada a México. ¿Cuál es su línea del tiempo? Vamos a seguir una pequeña línea del tiempo que empieza en Pangea, todos conocemos Pangea, bueno, espero. Que Pangea eran todos los continentes del mundo, estaban Unidos. unificados en una sola explanadota, ¿no? Claro. Llegó un terremoto y se dividieron, ¿no? Asia, Europa, Latinoamérica, Sí, claro. África, Oceanía. Entonces pasa esto, pero en Pangea justamente estaba el Código Hammurabi, que fue en Babilonia, ¿no? Un Ajá, poco después de todo esto. Creado justamente por el rey. El sexto en una generación de reyes en Babilonia. Ajá. ¿En el qué? En el 1784. Permítame. Vamos a checar. 1792 a 92. 1750. Y bueno, este consta de 282 leyes. 282 leyes. Más que nada estas leyes se basaban en principios morales, lo que decíamos, no robes, Sí, claro. no mates a alguien, las tierras son de esta persona, las tierras son de ella, poco a poco, no estaban tan
fundamentadas aún, Sí, pero ya se empezaba a distinguir ya qué era un era inicio, cada, pero es lo cada que decimos quien, de la pues, costumbre, ajá. las costumbres de, Claro. no, pues tú haces esto, tú haces lo otro, y Sí, como que ya se les empezaba a dar poco a poco la forma Sí. de, pues, de cómo sería básicamente el principio de las leyes que se empezaron a fundar o a realizar ahí. algunas de ellas eran la propiedad, normas sobre el alquiler y las tierras y el comercio, la familia, la justicia y los principios de reciprocidad, que aquí anteriormente existía una ley que era la ley del talión. Es el ojo por ojo y diente por diente, tú claro. me quitas una mano, yo te quito una mano y así hasta Claro, estamos quedarnos a mano, sin ¿no? extremidades, ¿no? Claro. Entonces, es todo esto, apenas es como el inicio de la ley y después donde el derecho, yo creo que mundialmente se constitucionalizó, fue en Roma. Al ser un poco de Roma. Sí, el imperio romano, este imperio tan a veces sangriento, pero lleno de mucha conquista y pues mucha... Y sabiduría. Y sabiduría, esta modernidad que empezaron a implementar sus leyes y pues como que se dictaminó ahí de que cada quien ya fuera regido de una manera más sofisticada y pues Sí, hubiera sí. como un reglamento que más que todos tenían que cumplir y eso es lo que pues las antiguas leyes romanas. Poniendo algo extra, bueno, ¿ustedes han oído hablar del derecho anglosajón? No. Sí, claro, es como bueno, al menos yo sí este sistema que usan del Reino Unido. Ajá, del Reino Si Unido, se dan Estados cuenta- Unidos y todo eso. Si se dan cuenta, la legislación en Estados Unidos y en México es diferente, o sea. Claro, sí, claro. Y Sí. como sabemos, el Imperio Británico conquistó muchos países en el mundo. Ajá, claro, sí, O sea, este era un derecho que pues se regía como nosotros tenemos aquí el romano, ellos tenían el anglosajón. Tan solo ellos, el Imperio Británico fue, o Reino Unido actualmente, fue el país que más países ha invadido en la historia, o sea. Más Sí, claro. culturizado también. Sí, Sí, claro, porque claro. si se dan cuenta en Estados Unidos los juicios son diferentes que aquí en México. Sí, claro, porque pues allá constan de jurado y el jurado pues es el que toma Sí, la decisión de si es culpable o no, de si O pasa sea, o no. allá es más o sea, se rigen más o sea, tú das tu versión y ya dependes de que convencer al jurado, o sea. Sí, es Sí, más claro. un convencimiento, es tanto bueno como malo. Sí, Ah, claro, porque Te pues, puede ayudar, pero es más convencer al juez de sí, que lo que dices es te, verdad. ajá, y te rige más ahí el poder de convencimiento pues, de la palabra. ¿no? Claro, por eso vemos las series y los A abogados diferencia- son bien pues, extraordinarios, ¿no? Sí, La claro, verdad, claro. son oradores Sí. perfectos. Se avientan ahí Un chorote Sí. y muchos cuando nos metemos a estudiar, no creo que ninguno niegue eso, pensamos que eso es el derecho aquí en México igual, o sea, de que nos no, metemos como que es un poquito nada más... que ver. y es convencer al juez. Ajá. Sí, No, de hecho, sí, a mí es muy diferente. en mis primeras clases me decían, no, es que no, el derecho aquí en México no es como lo ves en las películas. Y dije, No, dígame antes de escribirme. Claro, me hubieran dicho antes, sí. Claro. Ok, Bueno, vamos. estamos con el derecho romano. Vamos un poco al derecho romano. Vamos un poco a la historia de Roma. Están las dos versiones, la leyenda y la verdad histórica, ¿no? La leyenda es que Rómulo y Remo eran unos hermanos que huyeron de, ¿cómo se llama? No, ¿Grecia? ¿Sí es Grecia? Sí, ¿O es? sí. De Grecia, huyendo de Grecia y son dos hermanos. Rómulo mata a Remo y Rómulo crea en una montaña, se me olvidó, creo que la montaña era, ay, ¿cuál era su nombre? Creo que la tengo. No, pero bueno, el chiste es que en una montaña dice, aquí voy a fundar Roma, ¿no? Pues, Claro. como si fuéramos un monte y aquí va a ser, yo qué Voy a sé, fundar mi nación. aquí voy a fundar mi pueblo. Se crea y se convierte en un imperio grandísimo, ¿no? Poco a poco. Pero vamos un poco a hablar acerca de sus leyes, ¿no? Existían las 12 tablas, ¿alguien sabe Sí, la ley acerca de de las las Bueno, a ver, 12 yo quiero dar A ver, un sí, punto sí. de vista. Esto, el derecho romano se crea precisamente en Roma en el siglo 8 antes de Cristo y de ahí se basa a las 12 tablas. Las 12 tablas se podría decir que fue el primer código jurídico escrito formal, se podría decir que existió, que por alguna razón pues, tiempo después desapareció, que creo que eso lo sabemos todos. Sí, claro, claro. Sí, y más que nada esto es como surge como un resultado de demandas de los plebeyos. Los plebeyos pues es lo que entendemos ahorita el pueblo, el proletariado, ¿no? Los Sí, que claro, trabajamos. que se regía bajo las órdenes directas del emperador. Del sus emperador. castillos Ajá, y sus leyes. exactamente, antes como estaba el esclavismo tan solo, mataban a la gente por matar y pues gracias a estas tablas siento que también nos ayudó mucho a que fuéramos juzgados de manera adecuada, aparte de ser juzgados de manera adecuada, que nos dieran como en cierta parte derechos
a lo mejor no los cumplían como tal, pero pues ya nos trataba más como personas que como Sí, cosas. Claro, ¿no? Es un valor como ya había personas. hay un precedente de que pues qué era lo que se tenía que hacer y lo que no, ya era algo más formal y no Sí, realmente ley de sí, que claro. pues no, a este le va a tocar lo malo, a este lo menos malo. O sea, ya era algo que ya estaba pues, más estipulado, Sí. claro. Que después sí no recuerdo, o sea, recuerdo que en algún momento leímos que creo que se incendió la ciudad y creo que también desapareció la tabla, ¿no? Cuando esta ciudad se incendió, fue cuando desapareció la tabla o no me acuerdo qué pasó. Sí, se cree que los que iniciaron esto pues fueron los mismos emperadores para que la gente pues perdiera esta, tal vez, tanto lo escrito como la motivación tal vez de seguir. Pues es que esto sigue sucediendo hasta la fecha, que Ah, claro. al gobierno no le conviene que uno sepa, por ejemplo, al gobierno no le conviene que uno sepa sus derechos, como dijo mi compañero, un policía de tránsito te agarra, no le va a convenir que tú te Sí, sepas si esos te sabes derechos la ley de porque no te tránsito, va a poder pues, tu mordida ya no extorsionar. está, ya no va a Exacto. desayunar su barbacoa de diario, ¿no? Entonces, sí, justo, o sea, esta ley se crea porque los plebeyos exigen sus derechos, Ujú. exigen que, como en Francia, lo que pasó tiempo después en Francia, igual, los plebeyos querían comer, Claro. o sea, algo tan simple como el querer comer, en una revolución. Sí. Eran ciudadanos comunes para tener acceso a las leyes que pues, los emperadores y la burguesía tenían. Estas 12 tablas, cuando estaban en valores pues simples, eran 12 tablas que, como un Que ejemplo... empezaron a dar como mucha importancia a lo que es el derecho civil Ajá. y a lo que era la familia, al derecho penal, la familia pues, en cuestiones de... ay, perdón. Sí, claro, ya es como que, como le decíamos, ¿no? Este precedente donde ya empezábamos a ver un poco más del derecho moderno que es a la actualidad, como lo dice esto lo del penal, civil, familiar, cuestiones de herencia y todo eso, eran Ajá, cosas que ya la estaban sí, viendo eran las desde bases. esos tiempos, ya Ajá. es como que era algo que ya estaba estableciendo más. Sí, eran 12 tablas que pues yo que sé, la primera era de la familia, la segunda era de las tierras, la tercera La propiedad, de la derecho de propiedad. contratos. Justo. Ah, Claro, claro. Roma fue el precedente de los contratos, que eran los contratos, ¿sabes qué? Esto es tu tierra, va. Esto El es tu penal. esclavo, va. Ajá. Entonces, el penal también, o sea, Roma tenía sus propios, ¿cómo decirlo? Sus tribunales. Eran Ajá. de cierta forma tribunales Sí, donde hacían donde juicios. se le juzgaba. Se y le pues, juzgaba y pues eres culpable de robar, pues ya. Tu Ya. castigo es, yo qué sé, pueden ser castigos económicos, tanto Sí, claro, como económicos, una forma de resarcir el daño, pues. justo, y físicos. Aún todavía la ley del talión ahí estaba metida entre la cultura, todavía si te agarraban robando, pues te podían mochar la mano dependiendo de qué robaras. Sí, O- claro, y hasta era la manera como de retribuirle doblemente, o sea, si tú le robabas algo tenías que darle dos de lo que Claro. tenías que haber hecho o Sí, tenías sí, que sí. darle más del daño que pues tú le pudiste haber causado. Justo. ¿Algo más? ¿Alguien sabe más algo de Roma? ¿Algún Mm, dato? Pues yo escuché que también a o sea, a estas 12 tablas se le conoce como derecho justiniano. Ah, Derecho claro, de Justiniano, Justiniano. sí, Sí, también. era, El emperador Justiniano, que fue el que recopiló todo esto. claro, y tenía una frase muy icónica que decía darle a cada quien lo que se merece. Sí. Darle a cada Ah, quien. sí, claro. sí, Y también que esta es la ese- base actualmente de nuestro derecho civil como tal. de aquí en justicia, México, ¿no? Sí, sí, sí. La de gran parte de definición. América Latina y Europa. Está, ajá, Ah, justamente. yo me sé una frase justo que se utiliza bueno, es el significado de derecho en latín, que dice justitia et constans et perpetua voluntas iusum quique tribuendi, que quiere decir la justicia debe ser pronta y no, justitia es constans et perpetua voluntas, es la perpetua y constante voluntad de darle a cada uno lo que merece. Justamente, sí. Entonces, Y el legado más grande es, como dicen mis compañeros, el derecho romano dejó las bases al derecho civil. Es pues su gran aporte, por así decirlo, al mundo moderno, que influye legalmente en el mundo actual. Ahora vamos un poco más a México prehispánico. A la par de que todo esto estaba ocurriendo en otro continente, aquí en pues, México, anteriormente Tenochtitlan y todo eso, los aztecas ya tenían una base, pero muy... bases de leyes. De sus bases claro. de leyes. Muchos creen que los españoles cuando nos conquistaron fueron quienes Vinieron a poner orden. a poner orden Cambiaron cuando- esto. no, al contrario, No. pues, hicieron un desorden y pues Sí, porque pues por lo como conocemos, ¿no? Cuando lo que es los aztecas, mexicas, olmecas, todo eso, pues sabemos todos que pues se regían anteriormente como por culto a los dioses. por culto a la Culto a los cultura, dioses, respeto a la costumbre. tierra, respeto a la vida, a la naturaleza. Sí. Y pues ellos tenían como que un sistema donde
eras castigado hasta decapitado o desollado si desobedecías alguna de estas Sí. pues, ordenanzas que tenían, ¿no? Los dioses ante pues, la población de estos pueblos. Pero y para ellos era un castigo tan grande, más que nada por los dioses, porque no llegaban al Mictlán, si no me equivoco, Mictlán. al Mictlán, que era como su cielo, como el Sí, cielo, ajá. bueno, algo más popular actualmente como el cielo para ellos. Entonces, si eran muertos así, no podían llegar, les quitaban el corazón. Y anteriormente allá su corazón era pesado por uno de los dioses, y pues a ver, Sí, se claro, pone porque- peso, pasas o no pasas. De hecho, hasta, como lo sabemos, pues para muchos era un honor, un beneficio ser el sacrificado. Ujú. ¿Por qué? Porque pues prácticamente tenías tu pase directo, ¿no? Tu Sí, pase dale, directo y sí, órale. ajá. Me complaces. Esto se supone que pues, satisfacía lo que eran los dioses como del sol, de la luna y todo esto. Claro. Pasaban pues en las creencias que pues imponían en esa época por los emperadores. Más que nada. Ajá, como en el Museo de Antropología, pues vemos que cuando jugaban fútbol, como el equipo ganador, o sea, el jefe, era que el que tenía que ser sacrificado, Sí, pues sí, no sí. lo veían mal, al contrario, al para contrario, ellos como era un decíamos, orgullo, ajá, un era el honor. que gana es Honor ser sacrificado. tributo. Que te cortara la cabeza era un honor. Sí, claro, claro. Ok, vamos un poco a ese tema. La organización legal de los aztecas tenía un sistema legal ya bien estructurado. Como lo dijimos, existía el Basado Tlaxcitlán. ¿Basado en qué cosa? Basado en el Tlatoani. Sí, es Tlatoani, ¿no? Sí, Tlatoani. El Tlatoani, emperador. ajá, justo. Que era el Tlaxcitlán, que era un tribunal que resolvía disputas de diferentes tipos de leyes. Ujú. El Quihuacotlat, a ver, ahorita lo pronunciaste bien. Tú lo pronunciaste bien. El Taxtitlán y el Quihuacotlán. Ah, ok. ¿Qué es el Quihueso? Un juez supremo que supervisaba la aplicación de la justicia. Era lo que es un juez actualmente. Él decide, él da la justicia. Antes era divino, tal vez, podía ser divino. Ya tenían también algunas leyes Supongo ya. que llegaban, te agarraban ahí cometiendo el delito o era inicio del delito, te agarraban y te llevaban ante él. Y ya, pues ahí te encueraban y todo. No, pues está chido, ¿no? Como desde esos tiempos ya existe una imagen de lo que era el juez, el Sí, juzgador, o o sea, sea, es sorprendente porque pues nosotros como que pensamos que a lo mejor ellos no tenían nada de tipo de conocimiento Sí, o lamentablemente algo así, nuestra- creemos que sí. salvajes. Nuestra propia educación que nos dan, o sea, nos hace ver que creemos que los aztecas eran como caníbales, eran como Sí, ándale. neandertales, ¿no? Pero no, al contrario, eran un pueblo muy civilizado, ¿no? claro. Eran personas muy... Incluso hasta eran muy cultas. temas de higiene que hacían. En temas eran más limpios que Se bañaban los a españoles. Europa, ¿no? Que- Claro, o sea, los aztecas no trajeron la viruela o... Todas las enfermedades pues mataron al 90% de la población. Hasta incluso en su Hasta misma la fecha. legislación, Aún China. hasta incluso en su misma legislación, si se dan cuenta, o sea, tanto el hombre y la mujer tenían los mismos derechos. O sea, Claro, sí no existía esa distinción de Era género. más Sí, Ah, nada claro más. que de culturas a comparación de otros países o de otras culturas, como que siento que era como el más justo en cuestión de género, ¿no? De que no era como de, no, tú por ser mujer eres más así, o tú por ser hombre menos, o menos condena, o sabes qué, tú porque eres hombre robaste, pero pues nada más que te ponemos de esclavo y ella como es mujer ya la matamos. Sí, claro, no, O sea, era como en más esos justo, tiempos ¿no? era como que era una imagen más sagrada de esto de las uniones o de, puede ser que del matrimonio en esos Sí, tiempos. claro. Sí, claro, porque estaba tan castigado de todo el maltrato hacia tu mujer o esposa, como le quieran llamar en ese tiempo, que hasta de hecho había engaño o algo así, y literal eras castigado por la muerte. O sea, en ese tiempo O a castigado veces por la los muerte. castraban. Sí, claro. Te castro tu pene, tu Deberían de hacerlo todavía, ¿no? Sería chistoso. Vamos un poco, vimos a los aztecas, vamos a los mayas, otro tipo de ley. Su organización legal, los mayas también tenían un sistema legal bien desarrollado, como normas que regulaban la propiedad, como ya lo dijimos antes, el comercio y la vida familiar. Sus castigos incluían multas, trabajos forzados y casos graves, la muerte. O sea que antes, o sea, las penas no eran, la más grande era la muerte, como Sí, actualmente en el mundo hay. En México, actual. en México no existe la pena de muerte, pero en Estados Unidos, en algunos estados todavía existe la pena de muerte. Sí, claro, Entonces claro. anteriormente igual, tu pena mayor era, pues, mátenla. Pues sí, no, Pero si robabas o hacías cualquier de estos, asesinabas a alguien también, podía ser que te fueras esclavo, o sea, yo que se le robaba una manzana, ¿no? Entonces a mí mi castigo, mi pena era yo ser esclavo de él durante cierto periodo o toda mi vida. Sí, claro, porque pues sí era así como era algo más forzado, por ejemplo, como decía lo de los trabajos forzados, pues literalmente pues te tenías que morir prácticamente haciendo trabajos. Sí, o sea, sí, y- sí, toda tu ajá, vida como esclavo. imagínate y estar ahí en el sol y todo eso, Ujú.
pues sí, era, a veces así me imagino que se han de ver arrepentidos hasta de lo poco mucho. Claro, que eso han habla hecho. también muy bien de, pues, de nuestra cultura, o sea, no había esclavismo, o sea, no, Sí, claro. el esclavismo era un castigo, Un castigo. que no lo hace algo bueno, pero Sí, pero... te hace ver como antes, o sea, no actualmente en México no había esclavismo, o sea, no existía esa cultura. Sí, claro, sabemos como que en ese tiempo Hispánicamente era, hablando. ajá, era uno de los castigos máximos que podía haber. Obviamente no como la muerte. Claro, no, en Pero España. pues saben que pues sí iba a pasar, claro, Sí, tarde o temprano iba a pasar si es algo En malo. comparación de que en España pues ya existe la esclavitud de personas afroamericanas, los chinos, ¿no? Todas Sí, esas razas. Y también un dato curioso de los mayas es que tenían tribunales locales, o sea, es como si ahorita la delegación, aquí que está la delegación cerca, ahí hubiera un tribunal. Yo que sé, agarran a Ángel robando, sacando una pecera y llévelo. Vamos, actualmente no, encuérenlo. Sí, claro, Y ahí se juzga, la misma gente lo podía juzgar o llegaba este juez, se me olvidó el nombre, El ¿qué? juzgado, bueno, Bueno, el juzgado de los mayas no sabemos cómo se llamaba el juez, pero la verdad no era tenemos como esa un tipo información. de juez, ¿no? Sí, claro. Y como sabemos bien, después de que todo México estaba pues en paz, ¿no? Llegan los españoles y Sí, pues, llegaron nos los conquistan, ¿no? españoles. Bueno, Sí, yo claro. quiero hablar de esto, que bueno, gracias a la conquista de esto, montándonos a la ¿cómo se puede decir? A la prehistoria. El México Prehispánico, El prehispánico. México prehispánico, Ah, claro. pues también aquí entra la enseñanza hacia los niños, que esto también tiene mucho que ver, pues gracias a esto estamos estudiando ahorita nosotros, porque Claro, si no fuéramos gracias a unas esos personas antecedentes. ignorantes. Esto se da gracias a Calmecac y Tepochcali, y ya con la llegada de los españoles también nos enseñaron un poco más de religión y todo eso, pero bueno, esto lo tomo como importante, Sí, es un porque gran es como antecedente. les digo, Ujú. que ahorita Sí, no claro. estuviéramos viendo eso ni siquiera de derechos si no nos hubieran No. puesto como la enseñanza aquí en México, o sea, fuéramos ignorantes. Sí, claro, sí, Y sería. antes a los niños se les enseñaba de todo, a Ajá. agricultura, claro, las enseñanzas religiosas, las leyes, era un... Pero eso para las clases más bajas, porque incluso Claro. había información que mantenían todo el tiempo. No, siempre ha existido este sistema de burguesía. Ajá. Sí, claro, y claro. los Sí, dependiendo del plebeyos, ¿no? sistema, porque Siempre, en estamos cualquier que- sistema... Ajá. Sí, desde la antigüedad hemos visto que está Sí, muy sí, bien sí. establecido. Donde Hay algunos mejores que otros, Claro. pero siempre ha existido ese sistema, ¿no? Pero la tenían como muy resguardada, Ah, o sea, sí, sí, esos sí. poderes más Claro. grandes y no permitían No, que la no, información claro. fuera accesible para todos. Sí, claro. Ahora vamos un poco más a la colonización y el derecho Sí. indiano. Mm, ¿Quieres sí, hablar de eso? yo quiero hablar Sí, sobre sí, eso, sí. Como sabemos, sí, Cristóbal Colón, ay, Está temblando. Oye, como sabemos, Cristóbal Colón, Sí. como sabemos, Cristóbal Colón, según descubrió América, aunque no fue así. No No fue. le llamaría descubrimiento porque prácticamente no. Lo Ya redescubrió. existía. Exacto, sí, solo Siempre confirmamos Lo hemos eso. estado encontró, aquí. fue de, miren. Que bueno, dicen que los vikingos habían descubierto América muchísimo. Habían llegado a América muchísimo más antes que él, pero bueno. Claro. Sabemos todo ese choro que... contada. Sí, bueno, como tal esto lo mandaron los reyes católicos en busca de nuevas tierras. Y pues bueno, primero llegaron a Cuba, luego llegaron a la península de Yucatán, y ahí empezó como tal la conquista. Sí, claro. Y bueno, todo esto fue tendencia en Europa y así, y o sea, decían, ¿a poco pasando en el océano Atlántico hay otra nuevas tierra? Hay tierras, nuevas sí. tierras, Sí, claro. hay que irnos todos ahí. Sí, claro, porque Sí. pues sí ven como que tenían un área de oportunidad y pues firmando decretos que era para expandir lo que era la Sí. religión desde Europa Sí. hasta las Américas. De Pues hecho, como empieza lo de la Sí, que ahí nos conquista. remontamos un poco más atrás a Roma en cómo, pues como sabemos, México es un país católico, casi al De hecho, fíjate 80%. que, o sea, los reyes católicos y los conquistadores pusieron de excusa eso para la conquista, la justificaron que según era, o sea, el Papa que era como la máxima autoridad en ese tiempo, o sea, justificaron como santificar a las nuevas tierras. Sí, ¿no? Por así decirlo, propagar la palabra. Propagar la la religión claro, católica expandir. más que Sí, nada. claro, y cuando pues ya hubo esta conquista y exterminación de los pueblos que estaban y de los, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, pues ya establecieron lo que es la religión que ellos traían, su manera de vivir, su manera en que Como cómo se manera de comportaban ellos. sometimiento, ¿no? Y claro, También, ajá.
también como comentario, como les decía, o sea, arraigado a nuestra cultura machista, que ya hemos ido cambiando eso, bueno, hemos Poco a intentado poco a O poco. sea, ah, me acuerdo. Es en sí por lo, o sea, como sabemos, España fue conquistada mucho tiempo por Arabia, por los árabes, bueno. Y como sabemos, los árabes, bueno, en el mundo árabe, la mujer prácticamente es un cero a la izquierda, bueno, Sí, Claro, Hasta sí, la está fecha. muy oprimida sí, hasta la fecha. actualmente. hasta la es- fecha. A pesar de todos estos sucesos Creo que que es uno de estamos los- hablando, o sea, la mujer... Sí, es uno de los únicos La mujer ahí países no en el cuenta. mundo que Sí, claro. la mujer no Hasta tiene incluso un si voto. vemos en nuestro idioma palabras como lila o así, son influyentes de Arabia, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. sí, Sí, claro, pues como ellos, como lo decíamos, a lo que remontábamos de que ellos traían este nuevo derecho hacia nosotros, pues ya traen como que un sí. cambio que pues ellos, como lo decíamos, establecieron aquí y pues ellos ya metieron desde la religión, costumbres y todo, Sí. como poco a poco ellos iban extendiendo en Claro. lo que es una nueva tierra que ellos acaban de conquistar. Justo necesitábamos hablar un poco de la religión porque ciertamente España utilizó Ajá. mucho la religión para introducir Sí, el claro, derecho, como medio de todo, conquista. todo, ¿no? Sí, claro. Todo, Que trajeron todas sus costumbres. sí, y esta costumbre inició en Roma. Como sabemos, Roma muere Cristo, pasa todo lo de los discípulos, los persiguen, los matan. Y tiempo después, un emperador, el emperador Constantino I, en el 2000, vivió del 2280 al 337 después de Cristo, fue el primero en convertir el cristianismo en una religión, la religión del Imperio Romano. O sea, ya en general en Roma, sí, 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 en ¿no? Roma Sí, se, ok. se inició la religión cristiana, lo cristiana, la católica, todos los... La base de todas la las base de las religiones. Sí, 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 religiones se claro. crea ahí. En el año 313 promulgó el edicto. Un edicto es un mandato, algo que dicta un líder, ¿no? Claro. Es un presidente, un emperador, ese es un edicto. De Milán, que permitía que los cristianos practicaran su religión libremente, porque antes era chistoso, pero era algo feo, que en el Coliseo Romano a los cristianos los metían y los querían hacer negar su fe, porque ya era un revuelo tan grande que tenían toda esta religión que iba creciendo que le molestó un poco al Imperio Romano, porque iba en contra de sus leyes. Claro. Le seguían una ley de Talión, ¿no? Y pues todo esto iba en contra de sus leyes, entonces mandaban a todos estos cristianos y los mataban, pues sí, casi los buscaban para matarlos. Entonces este Constantino dice, ¿saben qué? Déjenlos que sigan su religión libremente. Otra cosa bueno que hizo Roma, ¿no? Que es un antecedente hoy en día, que hoy en México podemos practicar cualquier religión. Sí, tenemos la libre elección. La libre elección de religión, ¿no? Devolvió a la Iglesia Católica los bienes que le habían sido confiscados y le dio nuevas donaciones, ¿no? Que le dio dinero, le dio recursos y crearon iglesias. Después cae Roma y lo único que se mantuvo en pie fue la iglesia. Mientras la iglesia iba creciendo, Roma fue decayendo, fueron perdiendo territorios, y cuando cae Roma se crea el país, el Vaticano. El Vaticano, sí, que es una nación. Es Ahora es que es una nación dentro de otra nación. Dentro de otra nación, está en Roma, Claro. ¿no? Roma, Italia, entonces se encuentra el Vaticano y es donde nace todo este tipo de ley. Y llega a España toda esta religión y pues los adoctrinan totalmente. Claro. Se vuelven católicos. Sí, Y es se cuando- podría decir que a raíz de todas estas conquistas, pues, fue que se fue creando en casi todo el mundo, ¿no? Esta Sí, religión. claro, fue cuando se empezó a Se fue expandir. expandiendo. Ajá. Se fue a México, se fue a Estados Unidos. Actualmente la religión católica es es la número uno en Se México. puede decir. Sí. Y en el mundo también. En el mundo es de las más grandes, la más cristiana grandes, claro. igualmente, hay otras. Pero es un antecedente que tienen los españoles, ¿no? Y es por eso que muchas de nuestras leyes tienen estos tintes religiosos. Claro, sí, o porque dogmáticos. De hecho, existe una ley que se basa en la religión, que se basa más que nada en eso, que es la ley Derecho canónico. de hecho canónico, canónico. ¿no? Que se basa completamente en la religión católica. Sí, claro, es como que siga continuando y perpetuando esta como divinidad que se tenía de lo que era la ley antiguamente y que pues seguía hasta nuestras fechas. Sí, tan solo los 10 mandamientos tiene mucho que ver. Claro. Por ejemplo, el no robarás, o sea, a lo mejor porque esto nos lo trajo la ley cristiana, ya lo vemos mal, pero a lo mejor en esos tiempos no estaba mal robar, ¿no? Sí, claro. No matarás, a lo mejor antes, por ejemplo, mataban a la gente por matar, pero ahora
como estamos diciendo, por este tipo de que Claro, se fue sí, expandiendo sí. la religión Ajá. Sí, y todo eso, ya o sea, no matarás ya es una ley Ya es una prácticamente, ley el en todo el homicidio mundo. Claro, es ya una ley, ajá. claro, ya de esos tiempos para acá, o sea, ya se le fue metiendo lo que es la legalidad del asunto y pues, justo. todos los procesos que pasan, Sí. de acuerdo si haces este tipo de actos, que pues Sí, obviamente anterior, pues nada más como lo dice mi compañera, pues nada más se veían así como que de actos de que hacían normalmente, pero que ahora pues ya hay jurisprudencia a Justo, cabo de se cada fue una de como las cosas, sí, se modificando, fue ¿no? como que actualizando y modificando y hasta Sí. que pues ya es algo más específico. Justo hay una similitud mucho entre las 12 tablas y los 10 mandamientos. Hay una Sí. similitud muy grande en las historias de estas dos Sí. leyes. Después de la conquista existieron unas ciertas leyes, que es la ley Burgos, en el 1512, que esta ley buscaba regular a los indígenas, aunque su aplicación era desigual, o sea, esto habla más que nada de De hecho, que... quisiera hablar también de eso. Sí, tú, Sí, o sea, como les comentaba, o sea, en el Vaticano, los españoles justificaron la conquista con esto que les decía de propagar, santificar a sí. los indígenas. Bueno, Sí, a los claro, indios, como expandir ellos la llamaban. religión, por así decirlo. Pero también la iglesia como que les decía a los españoles, o sea, sí puedes hacer esto, pero igual respeta sus usos y costumbres. Es por eso que actualmente en México se ven muchas tradiciones también. Claro, sí, Y muchas muchos- comunidades, Sí, tanto las que quedaron segregadas como esto que dices, como que se hablaba respeten, de ajá. lo del Mictlán, que se celebra el Día de Muertos. Justo el Día de Sí, Muertos. claro, pero claro, que poco como a lo poco. decíamos, quedaron dentro de los usos y costumbres, quedaron Porque- es el derecho actualmente que Sí, se ya ejercía es una porque- mezcolanza de originario. Sí, claro. religiones. Al contrario de los costumbres. ingleses, que es diferente sistema. Claro. Vemos que ellos sí eliminaron a todos los Los indígenas que indígenas, estaban ahí en por Estados eso- Unidos. Por eso pues, su etnia es blanca, ¿no? Son güeros A todos allá. diferencia de los españoles, ellos sí eliminaron Ya, a todos los indígenas. Sí, claro. Al contrario, claro. aquí se hizo el mestizaje. Justo. Y es de lo que habla esta ley, que también, aunque nos regulaban, no nos veían como iguales. O sea, nos seguían discriminando, ya sea por la tez, ya sea porque éramos de otro continente, por diferentes tipos. ¿Otra Entonces, sexualidad? entonces no nos veían como iguales. Era de, tú eres español, pero él es indígena. Entonces, Sí, claro. Ellos tienen otras leyes. Sí, no estaba también Porque como también que... empezaron las violaciones a las mujeres. Sí, claro, ya sí. empezó todo eso. Ellos llegaban y, no, pues elígete una. Entonces elegían una mujer. Sí, lo usaban, Sí, como, sí, lo usaban como excusa de que querer expandir lo que Claro. es el linaje que ellos traían desde allá del europeo hacia, pues ahora sí que la conquista de ese. No, incluso esto se remonta pueblos. hasta la revolución, ¿no? Tan solo Los Pancho mestizos. Villa se sabe que pues, violaba a muchas mujeres Sí. y que dejó de hijos, o sea... Ajá, Cientos. infinidad. Sí, Cientos. Cientos, sí. Capaz uno de nosotros tiene. Si no alguien es pariente o Capaz casado uno o de algo ustedes así, era lejano. favorito es Pancho No, Villa. ya. Otras se llaman las leyes nuevas de 1542 que prohibieron la esclavitud indígena y establecieron la encomienda como un sistema laboral. O sea, ya avanzaron, ¿no? Ya no eres de, bueno, ya no son nuestros esclavos, ahora trabajan para nosotros, que era lo que hablábamos, ¿no? De esta Sí. burguesía. Y la clase trabajadora, que fue poco a poco lo que fue iniciando un poco lo que fue la revolución y la independencia desde muy antes. O sea, Sí, como de quien hecho. dice ahorita te están como que otorgando tus derechos humanos, ¿no? Te doy derechos para que trabajes bien, para que vivas claro. bien, rindas y me trabajes. sí, claro. Porque si no Claro. comes y no vives bien, no puedes trabajar y no Sí, puedes como en lo generar laboral, dinero. ¿no? Hay algo muy interesante. No sé si se dan cuenta que en varias zonas se hacía iglesia. Sí. Hay muchas iglesias. Sí. Dicen que ahí mismo es a donde adoctrinaban a los indígenas, o sea, los juntaban en un mismo lugar, como decías, los obligaban a trabajar y así, Claro. y les inculcaban la religión católica. Y en esas iglesias que luego vemos en las colonias, o hasta la iglesia que están... Sí, las que están en el centro, ¿no? Por así decirlo, esas que son A las que van a antiguas. las ferias de su pueblo, ¿no? Sí, Claro. Ahí es donde tenían a todos los indígenas. Sí, era Ahí mismo una. los adoctrinaban. Era una. Pero eso es un dato curioso Como porque no sabemos, sabía. Sí, La en cuestión de religión- religión, sí. La En cuestión de religión- información, no tanto eso. La información sí estaba más prohibida. Sí, claro. Sí, claro. Como sabemos, o sea, la religión, muchas religiones se han utilizado para fines Adoctrinarlos, nada que más. no eran los Ya. iniciales, ¿no? O sea, pues para esclavizar gente también, o sea, las cruzadas, Y esto. también tocando el tema de la Santa Inquisición. Vamos un poquito más allá, esperemos un mes, y vamos un poco a la ley de las Indias, lo que hablábamos, ¿no? La ley de las Indias son un conjunto de normas creadas por la corona española para
gobernar sus territorios en América, que era lo que decías. O sea, creamos esta ley para que llevemos nuestras leyes a América y los culturicemos. Sí, claro, son sí, unos claro. animales. Sí, Son como unos les animales. comentaba, esto fue porque se hizo un decreto que se firmó por las altas autoridades de las iglesias católicas de Europa, donde era con la excusa perfecta que tenían ese decreto para conquistar a lo que es las tierras de este lado del continente, o sea, todo lo que es la parte de América, de Norteamérica y Sudamérica y Centroamérica. Ya había como que un poquito más donde se dieron cuenta que había estos pueblos y que había tierras a conquistar, y fue con ese decreto fue de que llegaron y empezaron la conquista poco a poco de estas Claro. nuevas tierras. Sí, claro. Y otra curiosidad de esto es que la ley de las Indias incluía normas sobre la construcción de ciudades, como la obligación de tener una plaza con una iglesia, que era lo que decíamos. O sea, era obligatorio que en cualquier plaza hubiera una iglesia, ya sea para... Sí, claro, y lo que nos decía, damos cuenta que eso es verdad porque doctrina. se dan cuenta al ver todas las iglesias, luego sus estructuras son de ese estilo como medio europeo, antiguo, de Sí. esas grandes catedrales que tienen en Europa, y sí, como que esos mismos diseños se los trajeron para acá como para imponerlo y para La que vean que... arquitectura muy colonial Ajá, que para que vean que sí tiene esos tintes y orígenes Claro, europeos. Pero incluso estoy seguro de que aquí cerca hay una iglesia. Sí. Sí, claro, sí, como que Sí, 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 sí. tiene su calidad. Ahora sí, vamos a pasar a... De pausa. Una pequeña pausa Perdón por comercial. mi cara de tristeza, es que no había comido. ¿Verdad? Uy, te están hablando. ¿Le pongo silencio? Te lo paso. Sí, sí, sí. Nada más apriétale. ¿Lo vamos a empezar? Ya. Si quieres, a ver, Otra vez. De todos modos se va a cortar. Sí, vamos a ver cortar. una, dos, tres. Bueno, regresando de la pausa, pues disculpen mi cara de tristeza del video, pero pues no había comido, pero ya comí. Sí, Entonces regresamos ahora. se extendió un poquito esta plática, pero está un tema bastante interesante. Me parece. Pues después de esto sigue un poco de la historia de la independencia y el nacimiento del derecho mexicano ya como tal, ya es la independencia, la Y revolución. algo ya más, puede ser que un poco donde ya estamos un poquito más Ya más cerca. y por donde ya México tenemos... actual. Ajá. Sí, 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 pero eso lo vamos a dejar para el otro episodio, Claro, ¿vale? claro. Entonces, espero que les haya gustado este Sí, piloto. claro, ¿no? estuvo muy entretenida la plática, muy Ustedes buenos igual. datos que no conocíamos tal vez, unos que sí, otros que no. Pues Otros que estuvo no, muy pero bueno, esperemos que fuera de eso les haya gustado un poco, les haya entretenido, ¿no? Que es el fin de Y sobre esto. todo que les sirva, ¿no? Como Claro, información. claro. Sí, de información, lo que sea de Dato cultura, ¿no? interesante. Pero pues bueno, espero les guste y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, bye.